Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video de Inmunoaprende. El día de hoy abriremos una nueva serie de videos acerca de repasos de guías de práctica clínica. Y el primer video con el que empezaremos será diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en la persona adulta mayor. Espero que les guste. Y empecemos con la intro. Ok, y básicamente este video está basado en la guía de diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 2 en la persona adulta mayor, que es por parte de la CENETEC y fue actualizada en el 2021. Y es importante aclarar algo que nos recomiendan las guías, que es lo siguiente: las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas, al ser aplicadas en la práctica, podrían tener variaciones justificadas con fundamento en el juicio clínico de quien las emplea como referencia, así como en las necesidades específicas y preferencias de cada paciente en particular, además de los recursos disponibles al momento de la atención y de la normatividad establecida por cada institución o área de práctica clínica. Téngalo muy en cuenta. Y bueno, el índice de contenidos básicamente va a ser el siguiente. Hablaremos sobre la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de la diabetes tipo 2 en la persona adulta mayor. Es importante que conozcamos antes que nada los símbolos de evidencia y recomendaciones que vienen en esta guía, que son los siguientes. Esta R en color verde simboliza las acciones que ayudan a los profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención a la salud más apropiada. La RC es una recomendación clave, viene en dorado, es la acción de mayor impacto en el diagnóstico, tratamiento o pronóstico, en este caso de la diabetes tipo 2. La palomita de color de color naranja, es un punto de buena práctica clínica, que se refiere a una acción clínica realizada por un consejo de expertos, como resultado de la búsqueda sistemática de información. Finalmente, la evidencia, que es la que se nos va a presentar primero antes de cada recomendación o cada punto de buena práctica, se refiere a la información científica obtenida mediante una búsqueda sistemática y que da respuesta a una pregunta clínica precisa y específica. Ya conociendo esto, empecemos. La guía de práctica clínica nos ayuda con una serie de preguntas para poder amenizar mejor este conocimiento. Y la primera pregunta es: en la persona adulta mayor con diabetes tipo 2, ¿cuál es la herramienta de tamizaje con mayor efectividad para predecir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2? Entonces, en este momento, en la primera pregunta, hablamos de tamizaje, herramientas de tamizaje. Lo primero que vemos en las guías de práctica clínica son las evidencias. Y nos dice que el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta con la edad, la obesidad y la falta de actividad física, y es más frecuente en personas con hipertensión, dislipidemias y latinos. También hay una fuerte predisposición genética o antecedentes familiares. Otra evidencia es que la escala de Finnish Diabetes Risk Score ha tenido una exactitud diagnóstica para identificar diabetes de un 72%. Esta es la evidencia que nos muestra la guía de práctica clínica. Con esto nos da una recomendación, que es que el monitoreo al menos una vez al año en busca de diabetes tipo 2 en la persona adulta mayor con prediabetes, que es un término que en las guías ADA del 2022 se ha descartado, tiene que hacerse con los siguientes factores de riesgo: familiares de primer grado de diabetes tipo 2, sobrepeso, hipertensión, enfermedad cardiovascular, dislipidemias, antecedentes de diabetes gestacional, condiciones asociadas con resistencia a la insulina como la acantosis nigricans, la obesidad, entre otras, uso crónico de antipsicóticos atípicos, glucocorticoides o diuréticos, el tabaquismo y el sedentarismo. Todo esto nos da pauta para iniciar el monitoreo al menos una vez al año en busca de diabetes tipo 2. Y una recomendación clínica es que realicemos el tamizaje de diabetes y prediabetes a todas las personas adultas mayores asintomáticas y o con factores de riesgo identificados para diabetes mediante la escala Finnish, que es la que veremos a continuación. Esta escala es un instrumento de cribaje inicialmente diseñado para valorar el riesgo individual para desarrollar diabetes tipo 2 en el plazo de 10 años. Entonces vemos que nos evalúa la edad, nos evalúa el IMC, el perímetro abdominal,
los minutos de actividad física realizada, la frecuencia con la que come frutas, verduras, hortalizas, medicamentos contra la hipertensión o la detección pasada de niveles altos de glucosa, además del diagnóstico anterior de diabetes mellitus en su familia. Cada respuesta tiene asignada una puntuación variando de 0 hasta 26. Y la interpretación se da de la siguiente manera. Con menos de 7 puntos es un riesgo bajo del 1% para desarrollar diabetes en 10 años, de 7 a 11 del 4%, de 12 a 14 del 17%, del 15 al 20 del 33%, y cuando tiene más de 20 hay un riesgo del 50% para desarrollar diabetes en los próximos 10 años, un riesgo muy alto. Continuando con esta pregunta, tenemos más evidencias y nos dice que en una revisión sistemática de 44.203 individuos de 16 estudios, los que tuvieron una hemoglobina glucosilada entre 5.5 y 6% tienen un aumento en el riesgo de diabetes con una incidencia a 5 años del 9 al 25%. Y aquellos con un valor de hemoglobina glucosilada de 6 a 6.5, el riesgo a 5 años aumenta de 25 hasta el 50%. Además de esto, un estudio de cohorte de 4.670 hombres y 1.571 mujeres sin diabetes nos muestra que la combinación de hemoglobina glucosilada con un valor entre 5.7 y 6.4, además de una glucosa plasmática en ayuno de 110 a 125 miligramos por decilitro, tuvo una sensibilidad de 86% para detectar diabetes y de 78% de riesgo absoluto. Entonces, ¿qué recomendación clínica nos dan? Bueno, que se realice un seguimiento anual con control bioquímico de la glucosa, que es determinación de la glucosa en ayuno, la hemoglobina glucosilada o una prueba de tolerancia a glucosa en aquellos adultos mayores sin diabetes, con las siguientes alteraciones. Primero, con una prueba de riesgo de la diabetes hecha por ADA mayor a 5 puntos, con una glucosa en ayuno alterada de 110 a 125 miligramos por decilitro, y finalmente con una determinación de hemoglobina glucosilada con resultado de 6 a 6.4. Con todos estos parámetros se hace un seguimiento anual bioquímico de la glucosa en las personas adultas que no tienen diabetes. ¿Qué otras evidencias tenemos? También nos dice la guía que una cohorte cerrada incluyó a 72.6 millones de personas de entre 45 y 74 años sin diagnóstico previo de diabetes, a las cuales se les realizó un seguimiento por 15 años con pruebas de glucosa al azar. ¿Y qué pasó? Se concluyó que la detección de diabetes tipo 2 realizada cada 3 años con un punto de corte de glucosa postprandial de 130 miligramos por decilitro proporciona un buen rendimiento y minimiza las pruebas de detección y los costos de falsos positivos. ¿Con esto qué se nos recomienda? Bueno, se nos recomienda la realización de tamizaje cada 3 años a la persona mayor que durante la búsqueda intencionada de diabetes presente las siguientes características. Primero, una prueba de riesgo de la ADA menor a 5 puntos, una determinación de hemoglobina glucosilada menor a 5%, y una glucosa en ayuno menor a 100%. Con todos estos parámetros, ya el tamizaje se hace cada 3 años, no como los anteriores que se hacía cada año, anualmente. Continuando con la segunda pregunta, nos dice: en la persona adulta mayor con diabetes mellitus tipo 2, ¿cuáles son las características clínicas más prevalentes al momento de realizar el diagnóstico y sus diferencias comparadas con las personas jóvenes? Entonces tenemos que en las personas jóvenes la presentación de los síntomas principalmente es la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso, las 4 P's características de la diabetes, las cuales pueden variar en la persona adulto mayor, que en un 50% pueden llegar a ser asintomáticos. El otro porcentaje puede tener síntomas inespecíficos como fatiga, irritabilidad, anorexia, infecciones recurrentes, incontinencia urinaria, nicturia, cambios cognitivos, sarcopenia, malnutrición y neuropatías. También se evidencia que un incremento en la edad conlleva una disminución de la actividad física, además de un aumento en la resistencia a insulina. Esto, aunado a un aumento del estrés y una dieta deficiente, nos da como resultado el inicio del desarrollo de sarcopenia y fragilidad, que están relacionados con la diabetes en la persona adulta mayor. Además de esto, el envejecimiento provoca que el umbral renal de la glucosuria se encuentre aumentado
O sea que se necesita más glucosa para que inicie la glucosuria, o sea, glucosa en la orina, perdón. Y el estímulo de sed está disminuido, por lo que los síntomas clásicos osmóticos como la poliuria y la polidipsia pueden no estar presentes. Entonces, aquí hay un punto de buena práctica clínica. Considerar que en los adultos mayores la presencia de síntomas de hiperglucemia no suele manifestarse de la misma forma que en pacientes jóvenes. Muy importante que recuerden eso. Y aquí tenemos las condiciones asociadas a una hemoglobina glucosilada falsamente elevada o disminuida. Por ejemplo, las anemias asociadas con el recambio de glóbulos rojos pueden provocar un aumento falso, la asplenia, la uremia, la hipertrigliceridemia y entre todas otras patologías pueden provocar este aumento falso en la hemoglobina glucosilada que puede interferir con los resultados. Aquí hay otros también padecimientos: envenenamiento por plomo, anemia por hemorragia aguda o crónica, esplenomegalia, consumo de vitamina E, etcétera, etcétera, etcétera. Estos que vienen aquí provocan una falsa disminución que nos puede confundir al momento del diagnóstico. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? Bueno, en condiciones clínicas que alteren el valor de la hemoglobina glucosilada, solo se deben utilizar los criterios de glucosa plasmática para el diagnóstico de la diabetes. Y además, si las pruebas de glucosa son normales, o sea, la hemoglobina glucosilada o la glucosa plasmática en ayuno, es razonable repetirlas en intervalos mínimos de 3 años. Además, en las personas adultas mayores con prediabetes, que es un término que, recuerden, ya no se utiliza en las últimas guías ADA, se debe repetir las pruebas realizadas anualmente. ¿Y qué recomendación clínica tenemos? Bueno, que al momento de hacer el diagnóstico se recomienda buscar complicaciones mediante, número 1, microalbuminuria y la relación albumina-creatinina. Hay que determinar también la tasa de filtración glomerular para la detección temprana de nefropatía diabética. Hay que realizar una revisión de neuropatía con monofilamento y al menos uno de los siguientes evaluaciones: la valoración por percepción de vibraciones con diapasón de 128 Hz y evaluar si detecta de forma correcta la temperatura, y la prueba de pica y toca, que detecte si es una punta roma o si es una punta afilada. Además de la medición de la presión arterial y pruebas de hipotensión ortostática. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente: en la persona adulta mayor con diabetes tipo 2, ¿cuál es el mejor estudio para confirmar el diagnóstico y complicaciones crónicas asociadas con la diabetes en comparación con las personas jóvenes? Y bueno, nos recomienda esta guía una recomendación clínica. Al momento de hacer el diagnóstico, se recomienda buscar complicaciones mediante la valoración del fondo de ojo para detección oportuna de retinopatía, la examinación de la piel, buscando acantosis nigricans o lipodistrofias, el uso de electrocardiograma y radiografía de tórax, la prueba del índice tobillo-brazo para detección temprana de enfermedad arterial periférica, un perfil de lípidos completos, pruebas de función hepática, electrolitos séricos y niveles de vitamina B12. Y veamos a qué se refiere con la prueba del índice tobillo. Este índice tobillo es un procedimiento diagnóstico para la enfermedad arterial periférica, donde cifras inferiores al 0.9 se traducen con una alta sensibilidad y especificidad y indican una estenosis superior al 50% entre la aorta y las arterias distales de las piernas. Y se realiza de la siguiente manera. Primero que nada, tenemos que insuflar en la pierna, tanto en el tobillo como en el brazo. Insuflar el manguito 20 milímetros por encima de la desaparición de la tira arterial, como si estuviéramos tomando la presión. Y se va a deshinchar lentamente. Entonces se tomará como valor la presión arterial sistólica al momento de que reaparezca el latido. Después de esto se va a determinar la presión arterial sistólica braquial en ambos brazos y se toma como referencia el brazo de mayor valor. La sonda Doppler, necesitaremos también una sonda Doppler que detecta los latidos, se pondrá en un ángulo de 45-90 grados en sentido contrario al flujo sanguíneo. De esta manera, como se muestra en la imagen, se va a determinar además la presión arterial sistólica pedial y tibial posterior de una de las dos extremidades inferiores, y se determinará como media la mayor de las dos. Lo mismo se repite en las dos piernas.
Cada uno de los valores de la presión obtenidos de la extremidad inferior se dividirá con la presión arterial sistólica braquial y se obtienen dos valores. Esto se define como el índice tobillo-brazo. Y la interpretación es la siguiente. Un valor mayor al 0.9 del índice es normal. Cuando existe un valor de 0.71 a 0.9, se puede considerar como una obstrucción leve. De 0.41 a 0.7 moderada y menor al 0.40 es una obstrucción grave, que nos indica enfermedad arterial periférica. Ok, y aquí tenemos algunos componentes de la evaluación médica inicial que vamos a realizar con un seguimiento anual, que ya hemos mencionado algunos de ellos anteriormente, como son una examinación física con componentes de talla, peso, el índice de masa corporal. Esto se da, aquí nos muestra de manera inicial o en cada visita y de manera anual. La medición de la presión arterial en los 3 momentos. Las pruebas de hipotensión ortostática solamente se necesitan de manera inicial y anual. La evaluación del fondo de ojo de manera inicial y anual. Y la piel se examina en cada visita. También es importante evaluación del pie por el riesgo del famoso pie diabético. Se realiza una examinación visual buscando la integridad de la piel, formación de callosidades, deformidades, úlceras o uñas. Esto igual de manera anual e inicial. Se realiza un tamizaje para enfermedad arterial periférica, que ya vimos anteriormente, y una revisión de la neuropatía, con la prueba del monofilamento, por ejemplo. Otros estudios incluyen la hemoglobina glucosilada, el perfil de lípidos, las pruebas de función hepática, la creatinina, la microalbuminuria, el potasio sérico, los niveles de vitamina B12, etc. Todo esto con fin de detectar complicaciones de manera temprana. Ok, otra evidencia que tenemos en esta tercera pregunta es que la estimación de la tasa de filtración glomerular por ecuaciones matemáticas es el método más utilizado en la actualidad. Además de que existen varias de estas ecuaciones para diferentes poblaciones, como la CK-de-EPI, la MDR o la BIS. ¿Qué se recomienda entonces? En este momento se recomienda realizar la determinación de la tasa de filtración glomerular al menos una vez al año por medio de las ecuaciones de CK-de-EPI. No lo olviden, tiene que ser esta ecuación. Y no se recomienda utilizar la depuración de creatinina en 24 horas. Ok, y aquí nos muestra la pantalla la ecuación que necesitamos para estimar la tasa de filtración glomerular en los adultos, CK-de-EPI. Y es importante mencionar que ya existen aplicaciones que realizan este cálculo de una manera más sencilla y más rápida. Les recomiendo que la busquen. Otra recomendación que nos da esta guía es solicitar la microalbúmina en una muestra de orina matutina al menos una vez al año. Esto como forma de tamizaje para la nefropatía diabética. Muy importante. Y la vamos a interpretar de la siguiente manera. Se considera normal cuando es menor a 30 miligramos por gramo y en este momento se recomienda una revaloración anual. No hay mucho problema hasta ahorita. Sin embargo, cuando los valores van de 30 a 300 miligramos por gramo se considera una microalbuminuria. Se recomienda confirmar nuevamente dentro de los 3 a 6 meses siguientes. Y si es que continúa positivo, hay que confirmar con otro método cuantitativo, como lo es la albúmina en orina de 24 horas. Y finalmente, también existe la macroalbuminuria cuando excede los 300 miligramos por gramo. Esto nos va a servir para clasificarla en la siguiente tabla que veremos en aproximadamente 2 diapositivas siguientes. ¿Dónde vamos a evitar solicitar la microalbúmina? Bueno, va a ser en los siguientes casos. Los pacientes con daño renal preestablecido, que ya tengan más de 30 miligramos por gramo de microalbuminuria, pacientes con proteinuria en el ego y pacientes con síndrome nefrótico. Y bueno, esto nos va a servir para clasificarlos según el código, que nos clasifica de acuerdo a su tasa de filtración glomerular de G1 hasta G5 y de acuerdo a la albúmina en orina, que va de A1, A2 o A3, que es la macroalbuminuria. Un punto de buena práctica clínica que nos menciona la guía es que debemos apoyar el manejo con nefrología y con nutrición a los pacientes que tengan los siguientes: microalbuminuria de 30 a 299 miligramos por gramo en etapa A2 o mayor, en la etapa G3A con tasa de filtración glomerular de 45 a 59 mililitros por minuto por la superficie,
Y de manera imperativa en el estadio G4, que ya es uno de los más avanzados del código, con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros y cuando tenga retención de ácido nuestro paciente. Otra evidencia que encontramos en estos síndromes geriátricos es que los pacientes adultos mayores con diabetes tipo 2 pueden experimentar múltiples síndromes geriátricos, los cuales van a impactar en su autocuidado, en su automonitoreo, en su apego a la medicación, en los efectos secundarios de los tratamientos y en la calidad de vida. Algunos ejemplos de estos síndromes son la dependencia funcional, la depresión, caída, sarcopenia, la polifarmacia, la incontinencia urinaria, el deterioro cognitivo. Aquí una disculpa, se repitió la sarcopenia. Entonces, ¿qué más se ha visto? Se ha visto que realizar una evaluación integral se recomienda que debemos realizar una evaluación integral que incluya aspectos geriátricos, médicos, psicológicos, funcionales y sociales. Esto con el fin de establecer metas de tratamiento para el paciente. ¿Qué recomendación clínica se nos da? Que debemos hacer una búsqueda intencionada de síndromes geriátricos, ya que estos pueden afectar el autocontrol de la diabetes y deteriorar la calidad de vida. Que es un buen punto de práctica clínica. Debemos realizar al menos una vez al año una valoración geriátrica integral que incluya algunos de los siguientes test: actividades instrumentadas de la vida diaria con escala de Lawton y Brody, actividades básicas de la vida diaria con un índice de Bartel, valoración mínima nutricional con el test Mini Nutritional Assessment y la evaluación de depresión con escala de depresión geriátrica GDS-15. Entonces veamos un poquito estos test y estas escalas. Esta es la escala de actividades instrumentadas de la vida diaria o escala de Lawton y Brody. Aquí nos evalúa la capacidad de diferentes cosas, como por ejemplo de usar el teléfono, de hacer compras, de preparar comida y del cuidado en casa. De acuerdo a las capacidades que tenga el paciente es como vamos a puntuarlos. También incluye el lavado de ropa, el uso de medios de transporte, responsabilidad respecto a su medicación y manejo de asuntos económicos. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretarla? Bueno, dependiendo del puntaje que tenga, la puntuación máxima será de 8 puntos. Y esto indicará que el paciente es independiente en las actividades instrumentadas de la vida diaria. Lo siguiente que tenemos que es el índice de Bartel. Nos va a evaluar diferentes parámetros como son la alimentación, el poder lavarse, o sea el baño, el vestirse, el asearse, la capacidad de posición y la capacidad de micción. Igualmente se le da una puntuación que va de 10 cuando es totalmente independiente y de 0 cuando está totalmente dependiente. También tenemos la capacidad de usar el retrete, el traslado sillón-cama, deambulación, escalones, y la interpretación será la siguiente. Cuando el paciente tiene un puntaje menor a 20, decimos que tiene una dependencia total. Con un puntaje de 100 es totalmente independiente. Entonces, aquí tenemos otra escala que es la del estado nutricional de Mini Nutritional Assessment. Igualmente, es una valoración de diferentes parámetros: la pérdida de peso, la movilidad, el índice de masa corporal, si el paciente presenta úlceras cutáneas o no, cuántas comidas da al día, qué tipo de comida consume, si consume frutas o verduras, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la puntuación que obtengamos, será la interpretación, que podemos ver aquí, que de 24 a 30 puntos tendrá un estado nutricional normal, de 17 a 23.5, un riesgo de malnutrición, y cuando tiene menos de 17 puntos se considera un paciente con malnutrición. Otra escala que tenemos es la de depresión, escala de depresión geriátrica GDS-15, y que nos evalúa. Esta nos hace preguntas como, por ejemplo, si el paciente está satisfecho con su vida, si ha renunciado a muchas actividades, si se siente abandonado, si prefiere salir de casa o quedarse, si piensa en lo maravilloso que es vivir, etc. De igual manera, su interpretación incluye que de 0 a 5 puntos es normal. Cuando excede los 5 puntos va de 6 a 9, existe una depresión leve, y cuando va a más de 10 puntos es una depresión establecida. Bueno, además de estas escalas, otras cosas que tenemos que evaluar serán las siguientes: el deterioro cognitivo a través de la prueba Mini-Cog, la fragilidad y la sarcopenia por la escala Frail, la privación visual y auditiva, la incontinencia urinaria y fecal también. Y aquí tenemos un ejemplo del test de Mini-Cog que se divide en 3 etapas. La primera nos va a pedir
que le digamos al paciente que memorice una serie de 3 palabras en orden, las cuales nos recomienda diferentes versiones, hasta 6 versiones, que pueden ser banana, amanecer o silla, puede ser dedo, nación o río, etcétera, la que nosotros prefiramos. Aquí el paciente nos la tiene que repetir inmediatamente después de que se las digamos y le mencionaremos que no las olvide, ya que en un momento posterior de la entrevista se las volveremos a preguntar. La etapa 2 de este test nos menciona el dibujo de un reloj. Aquí ya tendremos un círculo hecho ya con anterioridad y solamente se lo daremos al paciente y le pediremos que coloque los números, así como en un reloj. Luego de esto le diremos que nos coloque la mano con una hora, indicando una hora determinada, como por ejemplo 11:10, 12:30, etc. Y aquí el paciente, si no puede hacerlo dentro de los 3 primeros minutos, nos pasaremos a la etapa 3. En la etapa 3 le pediremos al paciente que nos repita las 3 primeras palabras que le dijimos en un inicio, en el mismo orden en el que las dijimos. Y se va a puntuar de la siguiente manera. Si nos dijo las palabras de una manera correcta, en el orden correcto, se puntuará de 0 a 3, dependiendo del número de palabras correctas que dijo. El reloj, si lo hizo de una manera correcta y si colocó los dedos bien en la hora específica, se le dará 2 puntos. Si se aproximó 1 punto y si de plano no lo logró, se le dan 0 puntos. El puntaje total puede ir de 0 a 5 puntos y con un corte menor a 3 puntos se puede empezar a sospechar y se busca un tamizaje de demencia. La escala Frail, para evaluar la fragilidad y la sarcopenia, nos pide otorgar un punto a los siguientes enunciados cuando sean afirmativos. Fatiga, cuando reporte agotamiento del paciente. Resistencia, cuando indique incapacidad para subir un tramo de escaleras. El parámetro aeróbico, cuando tenga una incapacidad para caminar una cuadra. El parámetro illness, cuando haya una presencia de 5 o más enfermedades. Y pérdida de peso, cuando haya pérdida de más de 5 kilos. ¿Cómo se interpreta? Bueno, con 0 puntos el paciente se considera como robusto, con 1 o 2 puntos como prefrágil y con 3 o más puntos como paciente frágil. El cuestionario SARC-F para la detección de sarcopenia nos evalúa los siguientes parámetros: la fuerza, la asistencia para caminar, levantarse de una silla, subir escaleras y las caídas. Y las preguntas que vamos a hacer al paciente serán las siguientes. En cuestión de fuerza, ¿qué tanta dificultad tiene para llevar un peso o cargar un peso de 4.5 kilogramos? Lo vamos a puntuar de la siguiente manera: cuando no tiene ninguna, 0; cuando tiene alguna, 1; y con mucha incapacidad, 2. Entonces se interpreta. Realizamos estas preguntas evaluando cada parámetro, cada ítem, y finalmente lo interpretaremos con un resultado positivo cuando la suma de las respuestas sea mayor o igual a 4 puntos. Otra evidencia que nos da esta guía es que las personas adultas con diabetes tipo 2 van a presentar estados nutricionales más pobres que la población general, y además se ha documentado que una mayor pérdida de masa magra muscular en personas con diabetes tipo 2 van a necesitar un requerimiento mayor de calorías derivadas de las proteínas, claramente. Va a existir una malnutrición que está relacionada con la pérdida de peso a expensas de masa grasa, y esto nos va a llevar a un mayor riesgo de interacciones farmacológicas. Y otros síndromes geriátricos pueden aumentar el riesgo de empobrecer este estado nutricional, como por ejemplo el trastorno neurocognitivo mayor o la demencia, además del episodio depresivo mayor o la fragilidad. ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? Se recomienda realizar una evaluación anual del estado nutricional con la escala mínima del estado nutricional que se les mencionó hace algunas diapositivas. También, como recomendación clínica, nos dice que debemos realizar una intervención nutricional individualizada en las personas con diabetes tipo 2, en las personas adultas con diabetes tipo 2 y obesidad, sarcopenia, fragilidad, trastornos neurocognitivo mayor o con demencia. Finalmente, también nos recomienda evitar las dietas restrictivas en los pacientes con riesgo o con malnutrición ya establecida. También hay que fomentar la ingesta adecuada de calorías, una buena hidratación, una ingesta de de proteínas y, si es necesario, el uso de suplementos nutricionales. Se ha visto también una prevalencia de trastornos psicopatológicos
más considerablemente en las personas con diabetes, de las personas mayores con diabetes, además de que las personas, este tipo de personas tienen un riesgo aumentado de padecer episodio depresivo mayor, y el tratamiento del episodio depresivo va a facilitar el control glucémico. ¿Qué se recomienda entonces? Bueno, hay que considerar la detección anual de todos los pacientes con diabetes para detectar oportunamente los síntomas depresivos. Esto con herramientas como la escala de depresión para adultos, que es la GDS-15, y como punto de buena práctica nos recomienda el uso de inhibidores selectivos de la receptora de serotonina para el tratamiento de la depresión mayor en las personas con diabetes tipo 2. Además de que el uso de antidepresivos tricíclicos puede resultar apropiado en el caso de pacientes con neuropatía periférica concomitante. Se ha visto que los adultos mayores con diabetes tipo 2 tienen un riesgo aumentado de cursar con deterioro cognitivo, que puede ir desde alteraciones leves de funciones ejecutivas hasta unas cosas más graves como trastorno neurocognitivo mayor o hasta demencia. El riesgo aumenta en un 73% para todos los tipos de demencia y la diabetes tipo 2 de larga duración. Y cuando hay un mal control glucémico, nos va a dar como resultado un riesgo incrementado de deterioro neurocognitivo, trastorno neurocognitivo mayor y demencia. ¿Qué se recomienda entonces? Bueno, hay que hacer una detección temprana del deterioro neurocognitivo leve o la demencia en los pacientes adultos de 65 años. También se puede llevar a cabo todo este tamizaje mediante herramientas clínicas disponibles como el Mini-COG que ya explicamos, el examen Mini-Mental de Folstein, la prueba del dibujo del reloj, la escala de Montreal, el cuestionario de Pfeiffer, y bueno, esto debe realizarse con una frecuencia anual y en caso de una reducción del estado funcional. También es importante mencionar que la prueba del reloj que ya vimos puede usarse para predecir qué individuos mayores tendrán dificultades para aprender a inyectarse la insulina. Se recomienda también referir oportunamente a geriatría o a neurología a las personas mayores con diabetes tipo 2, con quejas subjetivas de memoria, que sean referidas tanto por ellas mismas o por su cuidador, y a las personas con alteraciones en las escalas de valoración cognitiva. Es importante mencionar que las personas con Alzheimer, con demencia de Alzheimer, tienen más posibilidades de desarrollar diabetes que las personas sin esta enfermedad. Además de que la hiperglucemia persistente va a provocar mayor deterioro cognitivo. Esto se vio porque el estudio ACCORD, The Action to Control Cardiovascular Risks in Diabetes, descubrió que cada 1% más alto de hemoglobina glucosilada se va a asociar con una función cognitiva más baja. Esto en los individuos con diabetes tipo 2. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, se recomienda tomar las siguientes medidas en la persona adulta con deterioro cognitivo. Primero que nada, evitar el control estricto de glucosa. Debemos controlarla, claro, pero que no sea un control extremado. Hay que educar a los cuidadores, hay que evitar los medicamentos con alto riesgo de hipoglucemia y hay que implementar el uso de alarmas y recordatorios para tomar los medicamentos o para comer. Ya casi para finalizar, el otro síndrome geriátrico que veremos en la persona adulta mayor es la polifarmacia, que se define como el empleo de 5 o más medicamentos de forma concomitante. Esta va a ser más prevalente en las personas con diabetes tipo 2, adultos mayores, y va a implicar efectos secundarios de la medicación, cambios de peso corporal, deterioro cognitivo e incontinencia urinaria. Estas, entre otras, pueden ser fluctuaciones en los niveles de glucosa, presión arterial y o colesterol. Puede haber incapacidad para enumerar con precisión nombres y dosis de medicamentos y puede haber una expresa falta de confianza en la seguridad o la eficacia de estos medicamentos. ¿Qué se debe hacer entonces? Bueno, tenemos que hacer una revisión trimestral del esquema de medicamentos, esto con el objetivo de tratar de reducir la polifarmacia y prevenir el uso de fármacos que no sean necesarios. La diabetes también se ha evidenciado que es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de síndrome de fragilidad. ¿Y cómo definimos a la fragilidad? Bueno, este va a ser un estado de mayor vulnerabilidad ante los estresores
y dificultad para el mantenimiento de la homeostasis. Esto nos va a condicionar un desenlaces adversos, entre los que destacan la dependencia, las caídas y hasta la muerte. Este resulta por una pérdida de la masa muscular o sarcopenia acelerada. Y la vamos a evaluar con las escalas que ya vimos, la escala Frail y el cuestionario SARC-EVE. Finalmente, otro trastorno, otro síndrome geriátrico es el sueño fragmentado. Este va a suceder en la persona mayor con diabetes tipo 2 y suele tener múltiples causas. Entre ellas son la presencia de nicturia, el dolor neuropático, la polifarmacia y los calambres. ¿Qué recomendamos aquí? Bueno, se recomienda realizar una búsqueda intencionada de trastornos del sueño, en particular insomnio y apnea del sueño. Y un punto de buena práctica es ofrecer por escrito las medidas de higiene del sueño como tratamiento inicial para los adultos mayores con diabetes. Algunas medidas recomendadas incluyen las siguientes. Primero que nada, mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, incluso los fines de semana. Evitar realizar actividades en la cama tales como ver televisión, leer, escuchar radio, hablar por teléfono, discutir, etc. La tercera es repetir cada noche una rutina con acciones que nos ayuden a prepararnos mentalmente y físicamente para irnos a la cama. Hay que retirar todos los relojes de la habitación y evitar ver la hora al despertar. Hay que permanecer en la cama el tiempo suficiente, adaptándolo a nuestras necesidades reales de sueño. Hay que evitar las siestas en el día y hay que limitar el consumo de líquidos y bebidas que contienen cafeína. También se recomienda que el alcohol y el tabaco, además de perjudicar la salud, perjudican el sueño. Debemos realizar actividad física, ejercicio físico regularmente y en la medida de lo posible mantener el dormitorio a una temperatura agradable y con unos niveles mínimos de luz y ruido. Nos menciona que el hambre y las comidas copiosas pueden alterar nuestro sueño y que hay que tener en cuenta los efectos de ciertos medicamentos sobre el sueño. Muy bien, se ha visto también que las personas con diabetes tipo 2, adultas mayores, tienen un riesgo mayor de desarrollar retinopatía, glaucoma y cataratas. Por ende, nos va a provocar una privación sensorial y sus consecuencias. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda una valoración oftalmológica anual por el especialista para permitir el diagnóstico oportuno de complicaciones visuales. Y ya para finalizar, en la persona adulta con diabetes tipo 2, se ha visto que hay un riesgo mayor para el desarrollo de incontinencia urinaria de urgencia. También el descontrol glucémico, la presencia de infecciones de las vías urinarias, el empleo de diuréticos y las alteraciones del piso pélvico, además del efecto de algunos medicamentos, van a facilitar la presentación de esta misma incontinencia. Recomendándonos lo siguiente: para el control de los pacientes se recomienda implementar medidas no farmacológicas, entre las que destacan la pérdida de peso, la realización de ejercicios de Kegel y el vaciamiento vesical frecuente. Y bueno, a pesar de que no hemos terminado aún la guía completa del diagnóstico y tratamiento para diabetes tipo 2 en la persona mayor, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esto con tal de no agobiarlos más y no extender el video mucho. Estén pendientes para la segunda parte del video y nos vemos la siguiente.